¿Nos ayudas? Dime. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Les agradezco, bueno, más bien les agradezco su asistencia y les doy la más cordial bienvenida a, a estas jornadas sobre inteligencia artificial para la educación superior. Para mí siempre es un gusto desde el Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación en ANUYES poderles eh, pues compartir un poco y agradecer a un panel extraordinario de expertos en temas de inteligencia artificial y bueno, específicamente en este foro donde estaremos platicando sobre la ética digital y equidad en el acceso a a las tecnologías en humanidades. Creo que es un tema muy relevante. La inteligencia artificial en particular ha sido una práctica ya prácticamente utilizada en todos los ámbitos y creo que la hemos implementado de una manera eh, demasiado rápida y ahora nos toca empezar a revisar distintos aspectos sobre cuál es la manera más adecuada y ética de generar este tipo de iniciativas y de nuevas soluciones en todo el ámbito. Como ya lo platicamos un poco previo a iniciar el foro, ya es una herramienta completamente transversal y que nos implica no solamente a las áreas de tecnología, sino a todas completamente. Entonces, para esto, pues les doy la más cordial bienvenida, pero para hacer la presentación oficial del panel y moderador, le cedo la palabra a nuestra coordinadora del Grupo de Inteligencia Artificial del Comité ANUYES-TIC, doctora Carmen Díaz. Por favor, si gusta tomar la palabra. Muchas gracias, maestro Froilán. Pues la verdad, nuevamente estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy en estas jornadas de inteligencia artificial, el segundo día de estas jornadas donde seguiremos compartiendo temas relacionados pues precisamente con ese uso ético. Y bueno, pues agradecemos profundamente a nuestros panelistas que nos confirmaron. Hoy tenemos pues realmente unos especialistas expertos que vienen a platicarnos, bueno, cómo van estos temas, qué ha ocurrido, qué situación se está dando en nuestras instituciones. Y en general, estos 2 días estamos reflexionando precisamente sobre esas humanidades digitales. Así que en ese sentido, pues hoy tenemos una moderadora, nuestra querida doctora Patti Serna. Ella también es pues un gran apoyo de nuestro grupo de inteligencia artificial, es miembro de este grupo y pues se les voy a leer brevemente parte un poquito de lo que la doctora Patti pues digamos tiene en esa gran trayectoria que ella lleva desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella cuenta con una maestría y un doctorado en ciencias de la educación. Está adscrita a la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde ejerce como profesora investigadora asociada de tiempo completo. Sus contribuciones en la universidad son diversas, destacando su rol como coordinadora de tutoría en línea y como miembro de la Comisión de Rediseño Curricular. Además, forma parte activa del cuerpo académico 232 y en el ámbito de la investigación es responsable técnica del proyecto de investigación científica y humanística aprobado por la CECITI, titulado Formación de docentes para el uso de la inteligencia artificial en educación y sus percepciones humanizadoras o deshumanizadoras. Bueno, pues doctora Patti, muchas gracias por aceptar esta invitación a moderar este panel y le cedo la palabra para que usted nos haga favor de presentar a nuestros panelistas. Muchas gracias, muy buen día a todos. Bienvenidos a este panel en este segundo día de las jornadas. Y nuestro panel se dirige a la ética digital y equidad en el acceso a las tecnologías. Como hemos visto, tenemos 4 panelistas de lujo. En una primera intervención iré presentando a cada uno de ustedes y cediendo la palabra para que tengan una primera participación de 10 minutos. Es el caso en este momento del doctor Alejandro Escudero Naón, de Transdigital. Él es doctor en educación por la Universidad de Barcelona, España. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores
ESNI en el nivel 1 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México, antes CONACYT. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Dirige el proyecto Transdigital, que es una iniciativa ciudadana para la difusión de la ciencia en 3 líneas muy importantes de trabajo: la revista científica Transdigital, el Congreso Virtual Transdigital y la editorial electrónica Transdigital. El doctor Alejandro Escudero Naón, además, es coordinador de áreas temáticas, tecnologías de información y currículum y educación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Coordina el Comité de Educación Transdigital de la Red LATE de México, que es una red temática de CONACYT y forma parte además del Cuerpo Académico Consolidado de Innovación Educativa y Tecnología de la Secretaría de Educación Pública de México. Es miembro de la Comisión para el Desarrollo de Talento y Cultura Tecnoeducativa, del Grupo de Trabajo Gestión de Tecnología Educativa de la Sección Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Bienvenido, doctor Alejandro Escudero, le escuchamos. Muchas gracias, gracias Patti por tu presentación. Antes que nada, gracias a las autoridades de ANUYES por la invitación, en especial a Carmen Díaz Novelo y Froilán López, con quienes hemos hecho varios trabajos ya, al equipo técnico, por supuesto, de ANUYES, porque ellos hacen posible todo esto. Y me siento pues honrado de poder estar en esta ocasión con Rodrigo Cardoso, Lourdes Martínez, ¿verdad? Pues con Patti Serna, por supuesto. Gracias. Vamos a platicar un poquito. Y yo en menos de 10 minutos, si me lo permiten, quisiera plantear una argumentación que yo creo que puede ayudar a abordar este tema que nos tiene aquí reunidos. Y me gustaría abordarlo desde un punto de vista epistemológico. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo que cuando hablamos de humanidades digitales, en realidad ya hablamos de un campo mm, que, que ha integrado la tecnología a los estudios, ¿verdad?, del arte, a los estudios de la creación. Desde hace mucho las humanidades han integrado tecnología, primero tecnología pues analógica, después digital, y es un campo ya bien consolidado. La verdad que ahora lo que está pasando es que hay un desequilibrio en ese campo porque aparece un nuevo actor que es la inteligencia artificial. Y yo quisiera muy bien delimitar esto. El problema, uno de los que vamos a encontrar, es que una disciplina consolidada se enfrenta a un nuevo actor que es la inteligencia artificial. Pero esta disciplina consolidada desde hace mucho que ha integrado tecnología. Entonces, ¿cuáles son las características de este nuevo actor? Fíjense que una característica sería que todas las colegas y los colegas que hacen estudios sobre humanidades digitales han hecho aplicaciones a sus análisis textuales de narrativa, de lingüística, de imagen, ¿verdad? De la preservación del patrimonio cultural. O sea, han utilizado tecnología digital para estudiar y para conformar esa disciplina. En la imagen, ustedes ven ahí a un ser humano, ¿verdad? Que utiliza, que hace como medios a la tecnología digital. Parece que el problema en realidad surge cuando se invierte el paradigma. O sea, nos empiezan a preocupar sesgos, problemas de representatividad, de exclusión, de la protección de los datos personales como de los proyectos, de la originalidad, ¿verdad? De la creatividad. Cuando este factor en específico, la inteligencia artificial, empieza a crear cosas. O sea, cuando la herramienta se vuelve creador y los humanos parece que nos sentimos medios. Yo veo ahí la primera dificultad, el primer malestar humano, ¿verdad? ¿Y por qué es explicable que haya un malestar ahí? Fíjense que a lo largo de la historia moderna, por lo menos, yo creo que a lo largo de toda la historia, pero por lo menos en la historia moderna, que sería el siglo XVI, XVII, ¿verdad? Cuando se empieza a crear el campo de estudios de la pedagogía, que nos tiene aquí porque somos docentes, cuando se empieza a crear el método de investigación positivista, que nos tiene aquí porque también hacemos investigación,
Desde entonces, fíjense que hubo por lo menos tres características que definieron lo humano. Inventadas las características, ¿eh? Ya lo veremos. Estas prerrogativas humanas eran que aprender solo era una facultad humana. O sea que nadie más aprendía en el planeta, solo los humanos. Que solo esos humanos podrían ser originales. O sea, ningún ser vivo podía ser original, más que los humanos. Y eso nos dio una suerte como de antropocentrismo, como que nos creímos mucho y dijimos, gracias a nosotros sucede todo. De ahí que dijeran, la medida de las cosas es la medida de lo humano, ¿verdad? Entonces, en esta gráfica que está en su pantalla, pareciera que el ser humano está en el centro y él controla la periferia. Y en la periferia estaban todos los seres vivos, ¿verdad? Plantas, animales y todas las cosas. Y fíjense, incluso estaban otros humanos en la periferia. O sea, el pensamiento moderno fue un pensamiento muy discriminatorio. Hizo a un lado a la naturaleza, hizo a un lado a los animales de compañía, hizo a un lado a otros grupos humanos, a casi todos los grupos humanos. El ejemplo más claro es las mujeres. Apenas 50, 60 años estamos tratando de revertir eso. Entonces imagínense qué tan violento era el pensamiento moderno, antropocentrista, que creía que solo podían aprender los seres humanos, algunos, no todos, ¿verdad? Y que la originalidad y la creatividad era una prerrogativa humana. Es natural, ¿verdad? Que ahora cuando las máquinas empiezan a crear, nos sintamos un poquito molestos. Pero fíjense que yo les voy a decir, ya ha habido tres momentos en la historia cuando hubo descentramiento de lo humano. Fíjense que el primer descentramiento fue en 1507 aproximadamente, cuando Copérnico dijo, ¿qué creen? No somos el centro del universo, porque nos creíamos, por supuesto, el centro del universo. Y él vino y dijo con una teoría, a mí me da la impresión que el centro del universo es el Sol. Ahí está el primer descentramiento. Y ustedes recordarán toda la que se armó, ¿verdad? O sea, las estructuras del poder diciendo, bueno, ¿cómo se cree que nosotros no vamos a ser el centro del universo? Y le fue mal al pobre Copérnico. En 1859 aproximadamente, Darwin nos dijo, hay otro descentramiento del humano, no somos la especie privilegiada que nos decían. O sea, somos el resultado de un tipo de primate. Somos animales, vaya, un tipo específico de animales. Acuérdense cómo le fue también a Darwin y qué malestar saber que somos animales en principio. Y por ahí de 1868 hubo otro malestar cuando Freud dijo, fíjense que nos creemos que dominamos nuestra vida y la verdad es que lo domina otra cosa que no sabemos qué es, dónde habita, pero es el inconsciente. La mitad, más de la mitad de las cosas que hacemos diariamente están regidas no por nuestra fase consciente, sino inconsciente. Estos tres son buenos ejemplos de descentramientos del humano, de golpes que nos dieron a la humanidad para decirnos, no eres el centro, estás a la misma altura de otras cosas, de otros animales. Pues yo creo que a justo lo que estamos percibiendo ahorita desde un punto de vista epistemológico es que ahora las cosas empiezan a ganar cierto protagonismo y lo primero que sentimos inconscientemente es un malestar, porque se trataba de que solo nosotros podíamos aprender y ahora miren, aprenden las cosas, ay, pero qué noticia, solo nosotros podíamos ser originales. ¿Y qué pasa? Pues que a veces las cosas son más originales que nosotros. Entonces aquí surge la metáfora de la red, ¿verdad? Es una manera amable de resolver esto y decir, bueno, no vamos a estar en el centro, vamos a estar como en una red, todos colaborando, pero a veces esa red, ¿qué creen? El nodo que más vibra de esa red es la inteligencia artificial. Si tuviéramos que mapear cómo estamos entonces en esa red colaborando humanos y no humanos, yo creo que nos ayudaría este diagramita. Según varios autores, hay un consenso amplio en que para tomar datos del ambiente y
poder intervenir en el ambiente, se pasan por estas fases. Empezando arriba, sensorización. Parece que para poder intervenir en el ambiente, en nuestro contexto, primero hay que sensorizar, tomar datos después, crear información, proponer cierto conocimiento. De ahí, entrenar una inteligencia, tener intuición, reflexionar y entonces proponer una innovación. Si estamos de acuerdo en que estos son las fases mínimas necesarias para poder cambiar nuestro contexto, ¿qué creen? Que los no humanos hacen mucho mejor las dos primeras fases. Sensorizar y crear datos es que las máquinas, hardware y software, lo hacen mejor que nosotros. Pero informar, crear conocimiento y hacer una nueva inteligencia, lo hacemos mejor juntos. ¿Sí? Si estamos humanos y no humanos trabajando con software y hardware, podemos estos datos darle información, sentido, conocer, ¿verdad? Y entonces ser más inteligentes. Y por último, la intuición, la reflexión y la innovación parece que hasta ahora, hasta el día de hoy, son fases que sí hacen mejor los humanos. Parece que ahí todavía no ha podido llegar la agencia de las cosas. Si ustedes están de acuerdo con estas fases, entonces miren, ¿cuál podría ser este malestar, este problema que tenemos ahora enfrente? Que las dos primeras fases, sensorizar y crear datos, que ya hemos dicho, lo hacen mejor los no humanos solos, ¿eh? Mejor que no haya humanos ahí, porque es que el software lo hace muy bien, el hardware lo hace muy bien. Lo que está pasando es que esas dos fases lo hacen muy rápido, con una capacidad de procesar millones de datos. Lo hacen tan rápido, tan amplio y profundamente que parece que están aprendiendo. ¿Se acuerdan del malestar aquel, no? De que solo aprendíamos los humanos. Lo que pasa es que las máquinas simulan un aprendizaje extraordinario y ofrecen una originalidad que no es genuina. Esto nos ayuda, este adjetivo nos ayuda. Esa originalidad no es genuina porque en realidad lo que hacen es toman creaciones humanas, pero las procesan profunda y ampliamente y nos presentan algo tan nuevo que uno diría, vaya, ¿esto es creatividad pura? No, es una originalidad no genuina, pero lo hacen muy rápido. Y esto lo hacen tan rápido, profunda y ampliamente que nos obligan a colaborar con ellos. O sea, nos obligan a hacer redes de colaboración. Ahí yo creo que está el quid del asunto, colegas, porque lo que no hemos logrado es que ese software tenga trazabilidad. O sea, cuando sale la inteligencia artificial con sus robots a procesar millones de datos, lo que todavía no entregan es de dónde obtienen esos datos y a quién pertenecieron, a qué humano pertenecieron. Es la falta de trazabilidad. A lo mejor eso se compone en unas décadas, ¿eh? Pero ahora es un problema. Y no reconoce las fuentes humanas, este procesamiento de millones de datos, que eso es como que nos molesta mucho, ¿verdad? Porque ya dijimos, nos descentra, nos quita del centro del protagonismo y dice aquí todos humanos y no humanos participamos. Y eso no nos cae muy bien. Este malestar es, yo creo, un poquito inconsciente. Pero fíjense, ¿por qué estamos aquí hablando de estas cosas? Es que ya en realidad ha habido muchas demandas donde, por ejemplo, el New York Times, estas son algunas demandas famosas, ¿eh? Demandó a OpenAI y a Microsoft porque precisamente le decía, estás tomando creación humana de mis fuentes web para hacer ciertos trabajos que haces pasar como originales. En ese caso ganó New York Times. Pero hay muchas editoriales que ya han demandado a OpenAI, a Meta, ¿verdad? Que es este grupo de Facebook, Instagram, WhatsApp. Los han demandado ya diciéndole, estás tomando creación humana y la quieres hacer pasar como una creación no humana. Algunas de estas editoriales han perdido las demandas, pero las han perdido porque no llevan a cabo bien el juicio, según los propios jueces, ¿eh? No tanto porque, voy a regresar,
hayan podido identificar que no hay trazabilidad ni reconocimiento de fuentes humanas. O sea que no han podido estas editoriales decir con claridad que es ilegítimo el uso de la creación humana. Entonces, ha habido demandas que se ganan de uno y otro lado. Es un problema del proceso judicial. Pero ya está esto en marcha. O sea, ya los humanos estamos compitiendo contra lo no humano. Esto pareciera ciencia ficción, pero se está llevando a cabo en el terreno de lo humano, la competencia, la lucha jurídica, ¿verdad? Hemos avanzado, vamos a bajar un poquito el malestar que nos da a los humanos. Ay, mira, que también pueden crear los no humanos. Vamos a bajar un poquito ese malestar. Por lo menos hay 3 grandes documentos que si ustedes estuvieran interesados en empezar a aplicar en su docencia o en su investigación o en su creación, estos 3 documentos ya tienen un desarrollo pormenorizado de ética y uso de inteligencia artificial, con fases, con guías de acción, con indicadores. Por ejemplo, EU-IPO ya tiene cómo se debería desarrollar la inteligencia artificial generativa desde la perspectiva del derecho de autor. La Unión Europea tiene una ley como tal, con sanciones, y UNESCO propone el uso de la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Con ciertas guías éticas y morales. O sea que documentación ya hay. Los humanos ya estamos preparándonos para luchar con lo no humano, por lo menos desde el punto de vista legal, jurídico, ¿verdad? Moral, que es lo que nos tiene aquí platicando. Estos temas los estamos tocando en el proyecto Transdigital, como Patti me hizo favor de comentar, que es un proyecto que trata de abordar objetos de estudio novedosos que juntan lo humano y lo no humano. De ahí el nombre de Transdigital, ¿verdad? Lo que trasciende lo digital. Y tenemos aquí los códigos QR. Yo voy a dejar en la presentación con mis colegas por si quieren luego apuntar al código QR y visitar las páginas. Ahí estamos publicando avances en este sentido y en otros temas, pero mucho más sencillo, gracias a lo no humano, ya ni siquiera es necesario visitar las páginas web. Con que apunten ahora al código QR, pueden entrar a nuestro canal de WhatsApp y ya ni siquiera tienen que visitar páginas. Ahí les llegan las publicaciones en ese canal oportunamente todo lo que se está publicando en estos 3 circuitos de difusión de la ciencia y la tecnología. Colegas, es lo que tenía yo por presentar a manera de poner un argumento que luego pudiera discutirse. Muchas gracias por su atención. Patti. Muchas gracias, doctor Alexandro, por esta primera participación de su presentación tan interesante y con ideas reflexivas y provocativas. Tenemos la participación de nuestra panelista, la doctora Lourdes Martínez Villaseñor. Ella es de la Universidad Panamericana. La doctora Lourdes Martínez Villaseñor es profesora e investigadora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana, Campus México, y es jefa de la Academia de la Maestría en Ciencia de Datos. Ella es doctora en Ciencias Computacionales por el Tecnológico de Monterrey y miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. A lo largo de su carrera, la doctora Lourdes Martínez Villaseñor ha sido autora de más de 65 publicaciones científicas y es la actual presidenta de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Su principal área de investigación y docencia es la inteligencia artificial, con un enfoque particular en su aplicación a la salud y de manera destacada en la ética para la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Por su trabajo, por la promoción de un desarrollo tecnológico responsable, fue reconocida como líder de inteligencia artificial responsable del año en Norteamérica. Su labor se centra en la creación de sistemas de inteligencia artificial justos e inclusivos y en la vinculación entre la academia, la industria y el gobierno para enfrentar los retos de esta tecnología. Adelante, le escuchamos, doctora Lourdes Martínez Villaseñor.
Ay, muchas gracias, Pati. ¿Me escuchan bien? Vas, Perfecto. doctora. Pues muy bien, pues muchas gracias, por supuesto, por la invitación y muy contenta de estar con ustedes. Empiezo por platicarles, bueno, en primer lugar, que como me acaban de presentar, ya ahora en el último evaluación de SNI, ya soy SNI 2 y bueno, soy presidenta de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Mis, eh, Mi investigación, como bien comenta Patti, es en sistemas inteligentes aplicados a la salud y, bueno, en general, cuidados de la salud, etcétera, y en ética de inteligencia artificial. Entonces, les voy a platicar un poquito esto que ya nos estaba comentando Alexander, que es algo de cómo tenemos siempre este dilema entre lo bueno y lo malo en cualquier herramienta, pero en el caso de la inteligencia artificial que cambia tan rápido, transforma todo con mucha disrupción, pues es bien importante pues abordar. Fíjense que yo lo voy a abordar, por supuesto, desde un punto de vista mucho más técnico y pensando en cómo le hacemos, cómo le vamos a hacer para usar, desarrollar, monitorear y proveer servicios y productos que usen inteligencia artificial, pero de manera responsable. Entonces, por ahí tendríamos que pensar que mínimo, pues de manera práctica, lo primero que tenemos que hacer es pensar en cumplir lo legal. Ya desde ahí tenemos un poco de problemas porque hay muchas leyes, hay leyes diversas, ya vamos a platicar al respecto. Después tendríamos que ver qué cosas tengo que cumplir, qué políticas, qué estándares, dentro de cada ámbito, ¿qué tengo que cumplir? Es diferente, por ejemplo, en el ámbito médico al ámbito financiero. Cada quien tiene diferentes estándares. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo que cumplir el ISO, no sé qué, de seguridad. Y finalmente vamos a hacer algo que le llaman ethical design o ética desde el diseño, por decirlo así, un diseño ético. Y para ello, como bien nos adelantaba Alexandro o Alexandre, no, tenemos que ver qué ya está hecho. Y por supuesto, los principios que ahorita más se están tomando en cuenta son los de la UNESCO y los de la OSD. De ahí, y hay muchísimos, no solo estos tres que mencionaron, sino hay muchísima información acerca de eso. Está la ley del reglamento del EU Act, que es bien importante, que ya se mencionaba, pero de todos estos documentos, en Harvard se hizo un artículo que sacaron estos 8 principios que son los que hay que cuidar. Y si ustedes se fijan en casi todas las empresas, en los gobiernos, en las leyes que ya se están haciendo, algunas, pues se mencionan de una u de otra manera estos principios, que serían obviamente privacidad, justicia y no discriminación, que son los que más estamos ahorita ocupándonos en este panel, transparencia y explicabilidad, que ya también se mencionaba, el hecho de que haya trazabilidad, responsabilidad, porque es bien importante en el caso de la inteligencia artificial poder definir quién va a ser responsable de las tareas y de las decisiones que se tomen con un sistema inteligente. Control humano, esto es, qué vamos a querer delegar y qué no podemos delegar, qué cuestiones, en dónde vamos a tener que tener aún intervención humana y dónde ya no es necesaria. Esto es pues como que el arte de lo que tenemos que hacer, seguridad y protección y responsabilidad profesional. ¿A qué se refiere esto? A que por lo menos el sistema haga lo que tiene que hacer y que lo haga bien. Finalmente, de manera muy práctica, ¿qué tengo que hacer si yo tengo que cuidar un sistema inteligente? Bueno, dados estos principios, dadas todas mis leyes, mis políticas de empresa o de lo que sea que tengo que, estándares que tengo que cumplir, lo tengo que ir cuidando en todo el ciclo de vida de mis sistemas. Y para eso implica, voy a hablar, por ejemplo, de 2 principios, porque no me da tiempo más, de 2 principios que serían bien importantes para este panel en particular, que sería la parte de privacidad y protección de datos y la parte de justicia y que tiene que ver con la discriminación y demás. Entonces, si estamos hablando de privacidad, bueno, pues primeramente hay que pensar que hay los datos
pues van caminando y tienen un ciclo de vida, pero tienen muchas manos en medio. Inclusive que si están en la nube, no están en la nube, quién los guarda, quién los procesa. Muchas veces son diferentes agentes. Entonces hay que poner medidas técnicas y organizacionales apropiadas para poder asegurar que el nivel es seguro para cuidar mis datos. Y eso implica, pues, poner ciertas reglas que puedan garantizar que se va a cuidar y se van a respetar los derechos de las personas, los derechos humanos y la dignidad de las personas, todo el tiempo desde que se recolectan los datos, son almacenados, son procesados, son circulados hasta que sea la muerte de esos datos. Esto es cuando ya no son vigentes. Entonces, fíjense que tiene mucho chiste estar haciendo eso y hay que estarlo cuidando. Para ello, pues por supuesto tenemos leyes, pero es un relajo esto de las leyes, porque imagínense, aquí pongo una muestra, solamente para la parte de la privacidad de datos, tenemos en cada región una ley que aplica para la protección de datos personales. Por ejemplo, la más utilizada y la que más o menos domina el panorama es la GDPR, que es la europea, pero nosotros en particular todavía tenemos vigente la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y en posesión de los sujetos obligados que hizo el INAI. Y entonces imagínense que si yo estoy haciendo un sistema que va a ser internacional, pues voy a tener que jugar con todas estas leyes. Y eso estamos hablando solo de privacidad. Habrá otras leyes de ciberseguridad, por ejemplo, ahorita está por salir en México, y todo se complica. Leyes de inteligencia artificial, pues la más, realmente todavía en México estamos apenas haciendo la ley general, está cocinándose, por decirlo así, acabo de ir al Senado a verla, pero ya la que más reconocemos es la de la EU Act. Finalmente, estoy hablando de que cada uno de los principios tiene ciertos riesgos. Aquí muestro solamente algunos de los riesgos que tendríamos que cuidar en privacidad. Pero si yo quiero cuidar de verdad todos los derechos humanos y toda la dignidad de las personas en todo el ciclo de vida, yo tengo que cuidar todos los principios en todo el ciclo de vida. Si solo estoy cuidando la privacidad, por ejemplo, tendría yo que cuidar estos. Por ejemplo, que no vayan a sacar mis datos donde yo no quiero. O sea, que, por ejemplo, si yo le doy a alguien mis datos, no lo mande a otro lado. De que yo tenga un buen consentimiento, de que cumpla con las leyes, de que aún anonimizando o a veces dándole tratamiento a los datos, yo con otros datos externos puedo reidentificar a las personas. Se ha visto, por ejemplo, que con 6 clics de likes que yo dé en Netflix y algunas otras fuentes, yo puedo saber quién eres. Entonces, imagínate qué fácil es reidentificar a una persona. Entonces, bueno, esto habría que cuidar en el aspecto de la privacidad. Si estoy hablando de la justicia, no discriminación y prevención de sesgos, ¿a qué se refiere esto? Se refiere que a lo mejor yo tengo que cuidar que mi sistema no esté favoreciendo o perjudicando ni a una persona en particular, ni a un subgrupo o a un grupo vulnerable sobre todo. No hay que cuidar a los grupos vulnerables. Pero una de las cosas que hay muchos errores en ese sentido es que los sesgos se pueden encontrar en todo el ciclo de vida, no solo en los datos. Como que yo siento que mucha gente piensa que solo los datos históricos son los que van a traer los sesgos humanos. Y no es cierto. En cualquier momento donde haya una intervención humana y una decisión de diseño, ahí puede haber un sesgo. De tal manera que tengo que cuidar los datos de entrenamiento, pero también tengo que elegir cada uno de las elecciones técnicas de diseño, por decir algo, qué características voy a escoger, cómo voy a hacer las etiquetas, dónde lo voy a desplegar, cómo lo voy a desplegar, en fin, todo hay que cuidar. Y sobre todo lo que se trata es no replicar los patrones que ya existen en la actualidad en el mundo, ¿no? Y pensar, prever en todos los sesgos que pudiera haber a gran escala en el futuro. Ha habido ejemplos muy escandalosos, por ejemplo, del Compass, o por ejemplo, les comento uno en el área médica. Había un sistema médico en Estados Unidos que lo que hacía es definir a quién le íbamos a dar ayuda en dinero y a quién no. Y obviamente tomó los datos y entrenó con los datos existentes
y entonces resultaba que solamente a las personas blancas les daba ayuda o les daba más ayuda. ¿Esto por qué? Pues porque los datos traían que las personas blancas gastaban más en medicina. Las personas de otras etnias, como hispanos y afroamericanos, gastaban menos, entonces el modelo pensaba que necesitaban menos. Estos sesgos son los que tenemos que prever y, bueno, ser proactivos para ver qué pudiera pasar. Este es simplemente un ejemplo sencillo de, ya que nosotros estamos en el área de educación, ¿qué riesgos podríamos tener con la inteligencia artificial generativa? Creo que ya todos lo estamos sufriendo. Si ven, están agrupados, por ejemplo, los anaranjaditos tienen que ver con la privacidad, o sea, pueden comprometer la privacidad y la seguridad. Los azules, por ejemplo, son los que tienen que ver con la justicia, pero también hay otros, como por ejemplo, los de, aquí estamos hablando de control humano, en el sentido que están falseando copiando las tareas y demás, ya saben, contenidos inapropiados, transparencia que ya se comentaba, ¿no? Eso del hecho de que yo no declare que estoy usando la generativa es una falta de transparencia importante. En fin, solo les doy una muestra porque no tengo mucho tiempo, pero estos de hecho los saqué de un documento de la UNESCO que habla del cómo se tendría que cuidar la inteligencia artificial generativa para la educación de la UNESCO. Yo les recomiendo mucho que lean ese artículo. Y finalmente, ya nada más para cerrar, que ya son mis 10 minutos, creo que tenemos oportunidades muy importantes y riesgos en la inteligencia artificial. Si no utilizo o subutilizo la inteligencia artificial, tengo que pagar el costo de oportunidad. Si la uso de más, entonces caigo en riesgos que a lo mejor voy a tener impactos que no deseo. Y por supuesto hay que pensar siempre que hay gente que va a querer mal usar las herramientas y van a querer provocar daños, ¿no? Entonces hay que estar consciente de eso. Pues les dejo mis datos y por supuesto nada más a manera comercial tenemos el MICAI, el Mexican International Conference on Artificial Intelligence en noviembre. Les pongo la liga en el chat para si quieren asistir, me dará mucho gusto. Con eso termino. Agradecemos a la doctora Lourdes Martínez Villaseñor esta primer parte de su presentación y a continuación escuchamos a nuestro ponente, al doctor Víctor Irving Ayala Cuevas de Anuyes. Él es doctor en Humanidades en el área de Filosofía, Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Ha realizado actividades docentes y académicas en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente, el doctor Víctor Irving Ayala Cuevas trabaja en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, donde desarrolla investigación en proyectos relacionados con los derechos humanos, el derecho a la educación, la no discriminación, la equidad y otros temas de justicia social para el espacio de derechos humanos ANUYES. Él es autor del libro Lenguaje Incluyente y No Sexista del 2025 y también ha colaborado con el área ANUYES TIC en las publicaciones Inteligencia Artificial en la Educación Superior, Perspectivas e Implicaciones Prácticas en las Instituciones Mexicanas en el 2023 y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior, Perspectivas y Prácticas Institucionales en el 2024. Adelante, doctor Víctor Irving Ayala Cuevas, le escuchamos. Muchas gracias. Nuevamente, pues agradezco la invitación de Anuyes TIC para incluirme en la jornada y también pues agradezco a las personas que están presentes el día de hoy. Yo, aparte, bueno, quisiera iniciar comentando que va a ser la programación fue afortunada porque prácticamente yo voy a continuar con el tema de la doctora Lourdes. Ahí va a haber muchas coincidencias. Yo quiero hablar, bueno, de 4 valores que considero que son frágiles
en la ética digital. Como sucede con los asuntos axiológicos, pues no hay una lista definitiva o de reconocimiento universal de valores que guíen la ética digital. No obstante, la UNESCO, en recomendaciones sobre ética en inteligencia artificial 2021, la Unión Europea en directrices éticas para una IA fiable 2019, la OCDE en principios de la IA en 2019, y compañías informáticas como Google e IBM, pues en sus documentos relativos al tema, coinciden por lo menos en 4 valores fundamentales que ya fueron también mencionados por la doctora Lourdes, más otros 4, digo yo, me limitaré a los siguientes. A la privacidad, ¿no? Este principio pues define que todas las personas pues deben tener control sobre su información personal. Eso implica que las empresas deben informar con toda claridad qué datos recopilan, cómo los usan y con quién los comparten. La transparencia, ¿no? Las empresas deben ser claras acerca de cómo funcionan sus programas y cómo tratan la información de las personas. Esto cobra aún mayor relevancia hoy en día con el uso de la IA, ya que implica que a pesar de la complejidad de sus algoritmos, los procesos que realizan deben ser comprensibles por quienes las utilizan. Esto es de especial relevancia cuando los resultados de un proceso automatizado mediante el uso de la IA afectan los derechos o la dignidad de las personas. La responsabilidad o la rendición de cuentas. Las empresas e instituciones deben tener un tratamiento cuidadoso en la protección y almacenamiento de los datos de las personas. Aunado al punto anterior, las empresas deben estar siempre dispuestas a rendir cuentas a sus clientes, a las autoridades y a la sociedad por sus decisiones tecnológicas y las consecuencias que éstas puedan provocar, y deben priorizar el bien público y la protección de los derechos de las personas. El cuarto valor, equidad o no discriminación. Los sistemas de análisis de datos y los algoritmos deben estar diseñados para reducir sesgos inherentes a ellos y evitar que perpetúen prejuicios o estigmas sociales que alienten actos discriminatorios. Las tecnologías deben aspirar a ser justas, imparciales y representativas de todos los grupos sociales. Como lo he mencionado, estos no son los únicos valores que guían la ética digital, pero son por lo menos 4, digo, más los 4 que mencionó la doctora Lourdes, que más se repiten en las normativas internacionales, en los documentos relativos al tema. Sin embargo, como se imaginarán, pues es difícil realmente hacerlos efectivos o respetar por completo estos valores. Entonces, quiero hablar pues de los obstáculos que actualmente existen. El primero pues, es la opacidad en el uso de los datos. En el Internet nada es gratis. Cuando no pagas monetariamente por un servicio o software, estás pagando con tu información personal. Incluso actualmente yo diría que aunque pagues monetariamente, también vas a pagar con tu información personal, ¿no? Como el ejemplo que nos mencionaba la doctora Lourdes respecto a Netflix, ¿no? Las grandes empresas informáticas pues no roban datos porque hay una mediación contractual entre ellas y las personas usuarias. Esta relación se podrá resumir de la siguiente manera. La persona usuaria tiene la libertad de intercambiar información personal por un servicio y sabe cómo serán tratados sus datos, por tanto el servicio no atenta contra su privacidad porque la persona usuaria sabe qué información comparte. Estas compañías entonces pues, recopilan y procesan algunos, entre comillas, datos, nuestro nombre, teléfono, correo, ubicación, historial de navegación, historial de búsqueda, tiempo de actividad en la aplicación, información financiera, tipo de dispositivos que usamos, entre muchos otros datos más. El resultado es paradójico, ¿no? Para la privacidad de las personas en este esquema, ya que pues, alguien que ha aceptado ceder toda esa información libremente, podríamos decir que aún tiene privacidad, que sigue teniendo control sobre sus datos. En general, las empresas informáticas pues ganan dinero vendiendo la información personal a otras empresas, las cuales la utilizan para crear propaganda personalizada, crear precios dinámicos en plataformas de compras, desarrollo de productos, retención en el aumento de alguna plataforma, entre varios otros usos. Nuestra información es muy valiosa para las compañías compradoras porque reduce enormemente la incertidumbre sobre quién verá el anuncio y comprará el producto. Esto implica que las compañías informáticas poseen una enorme capacidad sobre una capacidad predictiva sobre los perfiles psicológicos y los hábitos de las personas. Sin embargo, sin transparencia acerca de a quiénes se les vende la información y sin límites claros sobre qué pueden hacer con ella, esto puede resultar muy peligroso. Un ejemplo ilustrativo pues, es el caso de Cambridge Analytica en 2014,
que accedió a los datos de alrededor de 87 millones de personas, usuarias de Facebook, a través de una aplicación de test de personalidad. Y esta información sirvió para que la compañía creara millones de perfiles psicológicos y a partir de ellos una campaña en redes sociales perfilada para que las personas votaran por Donald Trump en 2016. Otro problema es la vigilancia masiva en nombre de la seguridad. Es un problema difícil de resolver. En sociedades como las nuestras, con altos índices de inseguridad y violencia, el uso de cámaras públicas de vigilancia ha sido aceptado con mayor facilidad por la promesa de mayor seguridad o por lo menos de que si se es víctima de un delito, se podrá hallar a quien lo cometió. Sin embargo, pues esto es un tema delicado porque parece que las personas intercambiamos el derecho a la protección de nuestras vidas y propiedad por nuestro derecho a la privacidad. Las cámaras recolectan datos biométricos sin nuestra autorización y no sabemos cómo son tratados o protegidos. Además, no sabemos cuándo el Estado puede usar estos medios para el espionaje o la represión, ¿no? En la Ciudad de México, pues al salir a la calle, pues muy probablemente ya está siendo grabado por una cámara. ¿Quién aceptó eso? A menos de que alguien apela a un contrato social, pues nadie, ni visitantes, ni las personas, tenemos certeza acerca de quién nos está viendo, para qué nos están observando, cuánto tiempo van a guardar nuestras grabaciones, si van a estar seguras, etcétera. Otro problema más es el sesgo y la discriminación algorítmica. En relación con el punto anterior, el caso paradigmático de vigilancia masiva es China. En Xinjiang, un territorio autónomo al noreste de China, se usa el IJOP, que es las siglas de Integrated Joint Operation Platform, la cual es una plataforma policial de fusión y tratamiento de datos. El objetivo de la plataforma es producir alertas de personas de interés para que la policía las investigue o detenga. Conforme a un reporte de Human Rights Watch, entre la información que recopila esta plataforma están videos con reconocimiento facial, datos de telefonía y aplicaciones instaladas de las personas, registro de visitas de sitios y viajes, consumo de servicios, gasolina, electricidad, compras de todo tipo, e información cargada directamente por las policías, ¿no? Si un policía cree que tú eres extraño, pues lo sube a la plataforma. Estos datos son combinados mediante un algoritmo que genera alertas sobre quiénes son personas potencialmente problemáticas. Según el reporte, algunas señales de alto riesgo son tener el teléfono apagado, usar aplicaciones cifradas de extremo a extremo, tener una barba normal, poner a las hijas o hijos nombres que muestren un exagerado fervor religioso, la afiliación política o si las personas socializan poco con sus vecinos. Claramente hay un fuerte sesgo algorítmico que provoca constantes detenciones en nombre de la seguridad pública, que por supuesto dañan los derechos humanos. Un ejemplo reciente de discriminación algorítmica es el de la empresa Workday. Esta empresa vende software para la gestión de personal, finanzas, nómina, planeación, entre otros. Entre sus servicios está un software de reclutamiento y seguimiento de candidaturas. Sin embargo, a partir de una investigación independiente hecha por Dave Mobley, un hombre de 40 años que envió más de 1,000 solicitudes entre 2018 y 2020 a diversas compañías en Estados Unidos y que en todas fue rechazado de manera automática rápida, descubrió que las empresas que usaban Workday lo discriminaban por su edad, 40 años. Esto favoreció una demanda colectiva en la que se sumaron la raza y la discapacidad como posibles variables que también influyeron para que otras personas probablemente no fueran contratadas. Esto me hace recordar, ¿no?, al filósofo griego Genófanes, que decía, si los bueyes pudieran pintar a sus dioses, los pintarían como bueyes. Con los algoritmos ocurre algo similar, ¿no? Estos toman decisiones basadas en los criterios y la información que se les proporciona a quienes los crean, los cuales incluyen prejuicios, principios inequitativos y discriminatorios. Responsabilidad empresarial. Los algoritmos usados actualmente en inteligencia artificial son sumamente complejos, ya que muchas IAs funcionan mediante reconocimiento estadístico de patrones de enormes volúmenes de datos y no mediante un razonamiento lógico o simbólico.
Esto hace que para una persona, incluyendo a sus creadores, resulte extremadamente difícil o imposible explicar con exactitud cómo se llegó a un resultado. Los algoritmos se tornan entonces en una especie de caja negra, lo cual también es arriesgado y problemático. El ejemplo de Compass, que lo acaban de mencionar también la doctora Lourdes. En 2016, en Estados Unidos, se investigó este algoritmo de riesgo, que es las siglas de Compass es de Correctional Offender Management Profile for Alternative Sentences, usado en su sistema de justicia penal, ¿no? En el de Estados Unidos. Compass se utilizaba para predecir la probabilidad de reincidencia de personas acusadas o condenadas, y esa información ayudaba a tomar decisiones judiciales de libertad condicional o sentencias. Después de una investigación de ProPublica, un medio de comunicación independiente, se mostró que Compass tenía una tasa de error desproporcionada. Sobreestimaba el riesgo de reincidencia de personas afroamericanas y subestimaba el de personas blancas. La defensa de la compañía creadora, Northpoint, ahora Equivalent, fue que su algoritmo era demasiado complejo para que pudiera evaluar a las personas bajo una sola métrica de equidad. Argumentaron que su algoritmo había sido diseñado para la precisión y que tomar en cuenta elementos de equidad pues, implicaría sacrificar esa precisión. En otras palabras, pues preferimos ser precisos a ser justos. ¿No? ¿Qué hacer para intentar que estos valores prosperen? Pues el primero pues, es el uso, la regulación del uso de la información y la rendición de cuentas. Los estados deben establecer límites acerca de qué tipo de datos pueden recopilar las compañías informáticas y cómo los pueden usar, ¿no? Las empresas deben estar obligadas a ser auditadas en cualquier momento para conocer qué datos personales han recabado, cómo los obtuvieron, cómo los resguardan, por cuánto tiempo y a quiénes se los venden. Asimismo, las empresas compradoras deben tener un límite para sus usos comerciales. La transparencia y la ponderación de los beneficios es otra vía. En el caso de la vigilancia masiva pública, debe haber máxima transparencia sobre el tratamiento de nuestros datos personales, protección y almacenamiento. Además, se debe ponderar si la exposición de nuestros datos personales realmente ayuda a prevenir y perseguir delitos, ¿no? Si estamos siendo grabados todo el tiempo bajo ese supuesto, realmente ha ayudado a la prevención, ha bajado las tasas de delitos, realmente más personas han sido juzgadas gracias a la videovigilancia. Por último, pues promover el principio de equidad en el desarrollo tecnológico y obligar a las compañías a asumir responsabilidades. Las empresas creadoras de IA o de cualquier otro software deben ser muy cuidadosas con los parámetros de programación, información con la que alimentan y diseñan sus programas para evitar sesgos discriminatorios. Por otra parte, pues ninguna empresa puede excusarse en la inescrutabilidad de los procesos de sus productos o servicios para evadir sus responsabilidades. Eso sería todo en mi intervención. Muchísimas gracias. Le agradecemos profundamente esta primera intervención que hace y a continuación al doctor Irving Ayala Cuevas. A continuación escuchamos a nuestro siguiente panelista. Él es el doctor Rodrigo Alonso Cardoso González, a quien le damos la más cordial bienvenida, al igual que a los demás panelistas. Él es de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Rodrigo Cardoso es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Sociología por la UNAM. A lo largo de su carrera ha desarrollado investigaciones que exploran el vínculo entre lo social y la tecnología, particularmente centrando su trabajo en trayectorias de jóvenes en contexto de brechas digitales, gestión de riesgos sociodigitales, identidad y relaciones mediadas por interfaces. Actualmente, el doctor Rodrigo Alonso Cardoso González se desempeña como investigador asociado C en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde estudia los efectos sociales de la inteligencia artificial y de la innovación tecnológica en jóvenes y en la educación superior, con especial interés en cómo se gestiona la información y cómo incide en la toma de decisiones
en procesos de aprendizaje. Entre sus actividades, podemos mencionar la coordinación de los talleres del uso crítico de inteligencia artificial en la investigación, de la crítica a la praxis en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Adelante, doctor Rodrigo, escuchamos su primera presentación. Muchas gracias, doctora Patricia Serna, doctora Carmen, maestro Froilán, Adrián y colegas de este espacio. La verdad, me han parecido extraordinarias sus presentaciones y es un gusto poder sumar desde el trabajo que ya nos han presentado estas reflexiones tan necesarias. En mi caso, yo voy a partir de una perspectiva muy centrada en lo sociológico. Y me gustaría primero que pensemos como en este contexto donde hemos experimentado la emergencia de la inteligencia artificial y un aumento en su uso. Y para ello no podemos omitir lo que ocurrió con la pandemia. Además de haber sido una emergencia sanitaria, también fue un periodo de disrupción en lo social y en los hábitos y usos de herramientas digitales. En este caso, para la educación, como todos sabemos, implicó hacer ajustes que no estaban pensados, que fueron en alguna medida improvisados para solventar esta situación, pero desde ahí ha habido una cierta estabilidad en un uso más acelerado de las tecnologías, más favorecido, aunque aquí la cuestión clave, no equitativo. Si vemos los últimos datos de encuestas como la Enduti, el acceso a tecnologías digitales, a Internet en particular, ha aumentado progresivamente cada año, pero si exploramos estos datos ya con una lupa e interpretamos cómo ocurren, podemos observar que detrás de la ilusión de un 83% más o menos, no sé, de conectividad, las condiciones son inequitativas. Puede ser que algunas personas solo se conectan 1 hora a la semana, 3 horas a la semana, que la condición, digamos, de la conectividad no es estable. Y eso sin entrar también, pues, en todos los procesos de alfabetización para saber cómo podemos llevarlo a nuestro terreno, utilizar estas herramientas y apropiarlos para un beneficio. En esta situación, desde 2022 vimos que aparecía como un uso público ChatGPT 3.5, que fue una de las herramientas que inició este ímpetu por los modelos de inteligencia artificial generativa. Y creo que aquí, sumando también a lo que he visto en otras jornadas, es muy positivo pensar la inteligencia artificial también como un fenómeno social, político, cultural, que no es algo completamente nuevo, pero sí disruptivo, como ustedes mismos comentaban en las otras presentaciones, y que nos invita a poner una pausa, un momento frente a esta gran aceleración tecnológica para observar y reflexionar sobre qué y cómo está cambiando, y también nosotros dónde nos posicionamos frente a este escenario tan complejo. Para ello, otro punto que es muy importante reflexionar es que detrás de esta magia de las respuestas del oráculo que parecería que todo lo sabe, sea la herramienta que queramos, detrás hay una infraestructura material y también humana, como también están estas preocupaciones éticas sobre cómo regular su uso tanto en lo más estructural e institucional como también en lo personal, en lo individual. Y aquí un factor clave es esta caja negra que también nos comentaba Víctor Irving hace un momento, en tanto que hay un gran desconocimiento sobre cómo es la gestión de la información, eh, los, los términos de privacidad y uso de cada una de estas herramientas. Y es muy importante que nos demos a la tarea de explorarlos porque es un primer paso para poder hacer una gestión mucho más cuidadosa, pero también una apropiación más completa de este tipo de recursos. Y en esta medida, invito a que pensemos en la inteligencia artificial en este contexto que también nos comentaba la doctora Lourdes,
y retomando estos trabajos como un espejo del usuario o usuaria, de la sociedad, de sesgos que preceden, porque no es una información, contenidos que aparecen espontáneamente, sino que son un reflejo de aquello que ya existe, de lo que se retroalimenta y que sí puede producir algo que parecería completamente nuevo, pero con base en un trabajo humano. Que aquí esto nos genera pues discusiones en el contexto más amplio de humanidades digitales, ha llegado a casos de arte, ¿no? Donde se pregunta, pero lo artístico es esencialmente humano, ¿qué puede pasar cuando lo produce una inteligencia artificial? ¿Lo puede producir? Entonces son preguntas que creo yo que su riqueza está en plantearlas. Las respuestas no son únicas, son resultado de diálogos interdisciplinarios y de este tipo de jornadas que nos inviten a continuar la reflexión. Para ello, y también con base en lo que yo he estado trabajando recientemente, un punto que yo he observado mucho es pensar la relación y en el uso de la inteligencia artificial de acuerdo con las narrativas que tenemos sobre la misma. Es decir, más allá de utilizar un modelo u otro para fin de actividades de la universidad o para planeación curricular, por ejemplo, pensar también cómo dimensionamos lo que es la inteligencia artificial, empezando por preguntar si es una herramienta o si se le atribuyen otros factores, otras características, que es cuando puede resultar más problemático, como lo hemos visto. En ese sentido, cuando logramos recordar que es una herramienta, al mismo tiempo estamos resaltando nuestro carácter, como, no solo como usuarios, sino como personas con agencia y que tenemos un propósito en el cual nos asiste, pero no que nos reemplace. Para ello, entonces, es muy necesario incentivar estos procesos de introspección sobre cómo la utilizamos, porque si bien sí sigue siendo una herramienta tecnológica más, es una con características completamente disruptivas, como adelantaba en un principio Alexandro. Entonces, también esas narrativas nos invitan a pensar si se utilizan desde el miedo, desde qué expectativas, pensarlo como una infraestructura cognitiva que marca cuál puede ser nuestro rango de apropiación. Y para ello no recae nada más en lo individual, sino también en lo institucional. Pensar bajo qué condiciones hay acceso, hay uso, hay oportunidad o hay castigo al utilizar este tipo de herramientas, pero también desde la narrativa que es peligrosa, de una confianza ciega en la objetividad de la inteligencia artificial, que no la tiene, que se idealiza incluso la idea de objetividad, pero que muchas veces por estas características casi mágicas, míticas que se le atribuyen, puede incidir mucho más en las tomas de decisiones que tenemos. Por ello, en este contexto y en el margen más amplio de las brechas digitales, preceden mucho más allá de la inteligencia artificial, pero que hoy en día nos invitan a nuevas reflexiones, es importante pensar en procesos de alfabetización digital crítica que no se refieren exclusivamente al manejo técnico de las herramientas, sino a una reflexividad que viene del diálogo entre pares, con la institución, con comités también que puedan conversar sobre cómo se va a incorporar, por ejemplo, en las universidades, no solo para estudiantes, sino también para docentes o en la academia, en la producción científica, este tipo de herramientas y cómo se va a declarar. Ese es un punto muy importante. De lo contrario, si se intentara, digamos, menospreciar el tema o castigar directamente, a lo que va a conducir es a nuevas brechas, porque como ya lo anticipaban anteriormente, la inteligencia artificial ya está y solo va a extenderse. Entonces, si esto ocurre, ¿cómo podemos incentivar que sea de una manera mucho más equitativa? Así que en este castigo, perdón, en esta medida, la invitación es a pensarla no desde el castigo, ni el estigma, sino desde el diálogo y el acompañamiento.
Para ello es muy importante que desde las universidades, desde las instituciones, establezcamos este tipo de diálogos como el de la jornada de la NUYES para explorar estas diferentes posiciones y poco a poco encontrar ciertas pautas que nos permitan construir consensos que podamos compartir también con otros actores dentro de las universidades. Entonces, la ética del uso de la inteligencia artificial, aquí es un aspecto que me gustaría resaltar mucho, no va a venir de lo individual. Por lo tanto, tampoco podemos castigar directamente a alguien que la utiliza mal, porque en la mayoría de los casos no ha habido oportunidades para dialogar sobre lo que implica utilizarla, vamos a decirlo así, entre comillas, correctamente. Es un proceso en el que estamos todos y en muchos casos de donde viene esta alfabetización es de redes sociales que pues otros jóvenes, otras personas, actores de distintas instancias van construyendo pues ciertas estrategias para incorporarla, pero nos falta todavía incorporarla más desde lo institucional. Y finalmente, otros puntos para cerrar es pensar en qué pasa con la creatividad humana cuando incorporamos esta asistencia de lo digital. Hay artículos que me han gustado mucho que exploran precisamente el concepto de la creatividad asistida, en donde se destaca que hay ciertos resultados que no pueden llegar exclusivamente de parte de la inteligencia artificial porque requiere la intervención humana, pero que también son resultado de la suma de un uso ético, práctico, iterativo, perdón, con este tipo de herramientas para que también nosotros nos vayamos formando no solo en lo técnico, sino que nos asista en nuestra propia formación profesional en los distintos niveles en que pudiéramos encontrarnos. Así que pues cierro destacando algunos de los desafíos que es pues buscar este tipo de consensos, de diálogos, estar atentos, por supuesto, seguir la pista, como nos decía la doctora Lourdes, de las leyes que se van negociando, en la cual tenemos que sumarnos también en la discusión desde diferentes perspectivas y cuestionarnos qué hay detrás del consentimiento informado del uso que hacemos de estas herramientas, retomando lo que nos decía Víctor Irving, porque muchas veces parecería que es informado, pero como tal es un consentimiento pues para utilizarlas, pero realmente hay un gran desconocimiento sobre cómo es el manejo de los datos, incluso la propia opacidad que hay en los términos de uso. E insisto, no debe caer toda la responsabilidad en el usuario, en la persona, sino que deben existir estas instituciones que medien y que permitan construir este tipo de usos y de actitudes más informadas. Pero por ahora dejaría aquí mi intervención y bueno, pues un gusto sumarme. Bueno, muchas gracias, doctor Cardoso. Y tal vez le tuvo algún detalle allí la doctora Patti. La verdad es que, pues como usted bien comentó, creo que se han complementado mucho las diferentes intervenciones. Yo creo que, si les parece, podemos pasar a algunas preguntas y respuestas. Normalmente hay mucha participación pues de quienes nos acompañan y por acá, pues también ya podemos hacer algunas preguntas, algunas a lo mejor están dirigidas a alguien en particular y otras pues son para quien desee levantar la mano y responder pues a nuestros colegas que nos acompañan en esta sesión. Permítame un momentito. Hay una pregunta que dice, ¿las leyes europeas que mencionan ya han aplicado alguna sanción a alguien? ¿Saben algo sobre este punto bueno, en qué punto estamos de la regulación y si ha habido casos en donde se ha sancionado a personas que hayan
pues a lo mejor he hecho un mal uso de la inteligencia artificial. No sé quién gusta responder a esta pregunta. Adelante. Pues realmente lo que pasa es que el reglamento y la ley tiene, como saben, es una pirámide que dice, primero que nada, clasifica los sistemas inteligentes de acuerdo al riesgo. Entonces hay unos que tienen de bajo riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo y lo que le llaman de riesgo inaceptable. Lo que hace la ley es que para cada tipo de clasificación les pone ciertas obligaciones y también ya define que si no se cumplen esas obligaciones hay que tener una multa o algún tipo de castigo, sanción o lo que sea. O sea, ya está trabajando, de hecho fue este año apenas que está en vigor y finalmente hay ciertas que son los de la punta, que son de riesgo inaceptable, que la verdad es que lo que dice es que tienen que no, que es, si algún sistema inteligente es de riesgo no aceptable, no inaceptable, por ejemplo, hable de los scores de social crediticio como el de China, o por ejemplo de Fair Recognition, de revisión de caras en lugares públicos o sobre todo en lugares educativos. Hay algunas que en particular dicen, no, pues esas no deben de salir. Entonces, sí ya está en vigor, sí ya tiene ciertas sanciones y de hecho se ha comentado en el mundo que lo que está pasando es que eso hace que Europa vaya un poquito más atrás con respecto a la inteligencia artificial en cuanto al desarrollo, que yo no creo que sea así, porque la carrera obviamente la va ganando Estados Unidos y China, pero pues eso es lo que se comenta, ¿no? Que como esto aplica en Europa, pues entonces que los europeos ya por lo menos tienen pretexto para decir, pues por eso no nos dejan hacer nada, ¿no? Pero sí, es la única que ya tiene como que cierta liga, porque por lo menos que yo sepa, que ya tiene pues sanciones indicadas para cada sistema. Aquí hay una pregunta que se me hace bien interesante y bueno, pues nos gustaría escucharla. Muchas gracias, maestra Lourdes, por su respuesta. Nos dice, si hay un nuevo analfabetismo por los sesgos en el uso de la IA, dice, las personas no saben cómo usarlas, entonces, ¿cómo le podríamos llamar a ese analfabetismo? ¿O qué está pasando? ¿Cuál es este fenómeno que estamos nosotros observando? ¿Quién le gustaría responder esta pregunta? Si quieres, Carmen, doy una idea. Por favor, doctor Alexandro, y ahorita le doy también la palabra a la doctora Lourdes. No sé cómo se le puede llamar. Seguramente que habrá algún nombre llamativo en su momento. Pero lo que nosotros estamos percibiendo es que en esta relación entre lo humano y lo no humano ha avanzado mucho el software y el hardware. Las empresas han invertido mucho y las empresas han obtenido estados del arte importantes en software y en hardware. Pero justamente donde vamos más atrasados es en el humanware. O sea, los humanos todavía tenemos que generar una manera de relacionarnos con lo no humano, sobre todo lo no humano que está teniendo protagonismo importante. Y, y lo que vemos justo es que no se sepa utilizar la inteligencia artificial, que se subutilice, que se utilice para unos fines que no benefician al contexto social, ¿verdad? Eso lo que está provocando es que se empiecen a hacer estudios sobre humanware. Es decir, hay colegas especializados en software, otros en hardware, pero ahora las disciplinas sociales, humanísticas, que solían tener objetos de estudio, ¿verdad? Muy tradicionales, creo que deben empezar a implicar la construcción de un objeto de estudio muy específico, que es el humano en relación con lo no humano. Ahí hay mucho que hacer todavía y es lo que se podría llamar humanware. Entonces,
bueno, ¿cómo se podría llamar ese tipo de? Pues hasta ahorita sigue siendo una falta de alfabetización, ¿verdad? Pero desde el humanware, porque el software y el hardware ya van muy bien, pero somos los humanos los que vamos un poquito en déficit. Gracias, Carmen. Ahí no tienes prendido tu micrófono, Carmen. Sí, muchas gracias, Alexandro. Doctor Alexandro. Doctora Lourdes, no sé si quiere comentar sobre este mismo tema. Pues nada más comentar que si bien, como dice Alexandro, lo que pasa es que sí hay algo que le llaman AI literacy, que es que todo el mundo tenemos que entender un poquito de lo que se trata la inteligencia artificial de acuerdo al rol que tengas en la vida, por decirlo así, porque todas las tareas van a ser transformadas de una u de otra manera. La idea es que tú empieces a ver cómo puedes utilizar la IA para hacer tu tarea mejor. Pero definitivamente, y regresando a la pregunta, sí se van a crear ciertos sesgos que van a estar muy preocupantes, porque la idea es que todo el mundo va a tener que ser recapacitado, por decirlo así, y va a tener que obtener nuevas habilidades, y hay personas que a lo mejor ya no van tan fácilmente a ser rehabilitadas. Y eso, pues, a futuro, pues puede ser que vaya creando una mayor brecha digital, que eso es lo que no queremos, y sobre todo va a ir haciendo cierta parte de la sociedad que ya no va a poder trabajar tan fácilmente en ciertas tareas porque no va a tener esa capacidad de acercarse a estas tecnologías. Entonces yo creo que sí es una tarea muy importante tener en cuenta en el sentido que si no queremos que se vaya haciendo más grande la brecha, sobre todo entre los jóvenes, porque digamos que si la brecha se hace entre los viejitos, pues no importa tanto de alguna manera, ¿no? Porque ya trabajamos. Pero si esta brecha es entre los jóvenes, es muy preocupante porque entonces, de alguna manera, este se convierte en un problema social para el gobierno, ¿no? Claro. Bueno, para los gobiernos. Sí, muchas gracias, doctora Lourdes. Doctor Rodrigo, ¿quería comentar algo? Sí, muchas gracias. Yo también más que pensarlo como analfabetismo, sería como un rezago que suma de otras desigualdades y que afecta en la oportunidad digamos, ahora sí, ¿no? De alfabetizarse, de capacitarse con libertad creativa también. O sea, esas son condiciones, se convierten en un lujo en muchos casos y tenemos que trabajar en ese punto para poder incentivar esta posibilidad. En este aspecto, algo que yo he observado mucho es que puede haber, digamos, una ilusión de que manejo muy bien la inteligencia artificial, conozco varios programas, pero la cuestión clave con esta alfabetización es en el reflexionar sobre cómo, por qué, para qué, en qué condiciones la utilizo y no que se convierta en algo en donde a veces nosotros mismos somos quienes vamos impulsando nuestro propio reemplazo que tantos titulares luego llega a provocar, pero al mismo tiempo como una oportunidad para pensar, por ejemplo, desde la labor docente, resignificar incluso las actividades, ¿no? Las tareas, para que no se convierta en una cacería de que esto estuvo escrito con inteligencia artificial, no sé hasta qué punto, sino pensar por qué en algunos casos los y las estudiantes, o incluso puede ocurrir a los docentes, buscaran sustituir el propio trabajo o la propia labor de enseñanza-aprendizaje. Ahí se estaría perdiendo de foco algo todavía más importante que la inteligencia artificial nada más señala, y creo que es una buena oportunidad para reflexionar y sobre eso en conjunto, mediante el diálogo, explorar maneras para alfabetizarnos. Muchísimas gracias, doctor. Sí, definitivamente creo que pues esto que nos aportan es interesante para seguir ampliando este tema, que como bien señalan, no es solo el analfabetismo, sino que entran otros elementos que estamos observando. Y una última pregunta para ya pasar al cierre del panel, que también se me hace muy interesante la reflexión y que va asociada a algo que es esa participación del gobierno, ¿no? Por un lado, aquí nos mencionan, o sea, el costo de la inteligencia artificial y de cualquier tecnología en muchos casos es alto. Entonces, ¿cómo podríamos, y específicamente a lo mejor si lo segmentamos en las instituciones, qué se tendría que hacer para absorber esos costos?
O sea, ¿qué pasa con él? ¿Qué han reflexionado ustedes sobre ese punto? ¿Y cuál debería ser la participación del gobierno? A ver, doctor Irving, por favor. Eh, Bueno, en el caso, digamos, en las instituciones de educación superior y la inversión que le quieran destinar a la inteligencia artificial, pues yo creo que debe estar, pues, en principio, bien focalizada, elegida, pues, respecto a los fines que se buscan, ¿no? En general, digamos, como cuando nos dicen inteligencia artificial, pues pensamos como en las grandes compañías, en las aplicaciones que están en nuestros teléfonos, Gemini, ChatGPT, eh, pero pues en realidad hay muchas otras IAs que pueden ser desarrolladas con objetivos específicos. No sé, estoy pensando, o sea, en un caso que leí hace relativamente poco de un papiro eh, en el que se narraban como las últimas horas de vida de Platón, que había sido incinerado, y no será imposible desdoblarlo sin destruirlo. Entonces, se escaneó, no, yo no podría explicarles con qué instrumento el papiro, y con la inteligencia artificial lo que se buscó es que se reconstruyera lo que todavía era legible. Entonces, si una institución, por ejemplo, está comprometida con una investigación histórica, pues de textos, de palimpsestos que son difíciles o que les tomaría mucho tiempo a las personas investigadoras tratar de reconstruir qué se decía, pues yo creo que allí está completamente justificada, pues una inversión en inteligencia artificial. Creo que, digo, por supuesto que es una herramienta que es deseable, o sea, como para el uso especializado, como para el estudiantado, para comenzar una investigación de lo que sea, pero siempre pues, es necesario, y con eso también pues comento algo sobre el punto anterior, pues una educación sobre la IA, ¿no? Hay que explicar, o sea, en términos generales, cómo es que funciona, lo que expusimos el día de hoy, todas y todos, los riesgos que ello conlleva, incluso, ¿no? Pues hacer caso a la advertencia que aparece en la mayoría de las IAs de uso comerciales, ¿no? Esta IA puede cometer errores, por favor, verifique que la información, verifique que la información sea correcta. La verificación y los parámetros para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo justo y lo que no es justo, entre lo discriminatorio y no discriminatorio, pues eso todavía recae sobre el profesorado. Es importante que se introduzca pues cursos o que la ética, digamos, tenga un peso importante cuando se hable de estos temas. Muchas gracias, doctor. Y creo que precisamente a nivel federal, por ejemplo, la CECITI federal está impulsando la creación de un laboratorio de inteligencia artificial a nivel nacional. Creo que nuestras instituciones, si bien a la mejor de entrada en años anteriores no se contemplaban estos presupuestos, pues como estamos aquí dándonos cuenta, tal vez es importante empezar a destinar algunos recursos por estos ejemplos que nos pone el doctor Irving y que tiene toda la razón. Entonces, porque tenemos investigadores de diferentes tipos de inteligencia artificial en el país, tal vez no tantas instituciones cuentan con esa profundidad o líneas de investigación, pero sí existen. Entonces, bueno, pues allí también creo que sería una forma de poder seguir trabajando estos proyectos y hacerlos llegar a más, pues a la comunidad en general ese beneficio. Entonces, pues para cerrar nada más pedirles un pequeño mensaje final para los colegas que nos acompañan.
agradecerles su participación y bueno, con esto estaríamos nosotros terminando el panel, con este mensaje que ustedes nos puedan dar y vamos a iniciar, si les parece, en el orden en el que hicieron sus presentaciones, primero con el doctor Alexandro. Sí, pues muchas gracias. Aprovechar para despedirme de mis colegas, Irving, Rodrigo, Lourdes, Carmen, Adrián. Me dio gusto saludarles. Gracias, Froilán, por la invitación. Y bueno, yo me quedo yo mismo, gracias a ustedes, me quedo con una reflexión. Creo que hay algo que la inteligencia artificial nos está despertando como humanidad, que no habían hecho otras tecnologías. Eh, y a mí me parece que hay que avanzar con el estudio de este humanware, nos genera un poco de temor, nos genera un poco de incertidumbre. Estamos revalorando temas como la originalidad genuina, la creatividad, y, y es necesario este estudio detallado, porque tampoco sé si Picasso, Miguel Ángel o el mejor cantautor que nos guste eran totalmente originales. Entonces, yo creo que merece que ese es un momento de introspección más de nuestra especie, me parece, que de un estudio de la inteligencia artificial. Técnicamente la inteligencia artificial tiene a nuestros colegas ahí trabajando, pero nosotros que somos muy cercanos a los temas sociales, humanísticos, me parece que es un poquito también una llamada de atención que nos está diciendo las cosas merecen el mismo lugar que lo humano. Estamos ante un cuarto descentramiento de lo humano. Por eso nos da tanto temor, por eso nos interpela tanto este tema. Pues es eso con la reflexión que me voy. Gracias, colegas. Excelente, doctor Alexandro. Y bueno, todo esto que han comentado nuestros expertos, estas reflexiones las van ustedes a poder ver en la grabación que se va a publicar. Y bueno, ahora le pido a la doctora Lourdes su mensaje final. Pues, ¿qué tal? Por supuesto, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con todos ustedes. Me despido también de los panelistas y comentarles que finalmente la inteligencia artificial, como sabemos, pues va a estar con nosotros, va a estar con nosotros para quedarse mucho tiempo y con ella nos puede ir muy bien, pero también nos puede ir muy mal. O sea, la idea es que nosotros está hacer que de verdad esta herramienta, bueno, o estas tecnologías sean para el bien de la humanidad, para el bien de todos. Entonces mi última recomendación es anímense, no le tengan miedo, aprendan a cada quien a su nivel, cada quien en su rol, cada quien en su lugar, un poquito acerca de ella para poder pues ir avanzando, ir aprovechando todo lo que nos tiene que ofrecer. Y bueno, por supuesto, los invito en el MICAI, que va a ser en noviembre en Guanajuato, en CIMAT y la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, doctora Lourdes. Sí, se ve muy interesante y pues sí, vamos a aprovechar igual a hacer difusión de este evento. Muchísimas gracias por su mensaje. Doctor Irving, por favor. Bueno, yo me diría pues exhortando a todas las personas a que valoren sus datos personales, que investiguen sobre cómo pueden ser usados o mal usados. No podemos asumir que siempre hay un trato, un trato responsable de ellos. Debemos estar pues atentos también a cómo se legisla en favor de su protección. Por otra parte, pues también pues, siempre tener conscientes o tener presentes pues, que la IA pues, es una creación humana. Entonces, pues también se transmiten pues estos sesgos, pero por fortuna pues también pues, hay personas que pues estamos interesados en el tema y que pues, también tratamos, ¿no? Pues, de hablar en nombre de la justicia, la no discriminación. También pues eso es parte, digamos, del humano. Entonces, así como hay partes que pueden ser perjudiciales, que estar sesgadas, pues la regulación europea, los documentos legislativos de los que habían sido mencionados, pues lo que intentan es integrar pues estos principios para que no se cometan daños a los derechos humanos. Y al estudiantado, pues que cuando la use, pues tenga una
un uso crítico de ella, es decir, siempre dudar, ¿no?, de los resultados que nos ofrece y revisar las fuentes, ¿no? A ver, estás afirmando esto, de dónde lo sacó? Incluso preguntarle, ¿no? O sea, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde sacaste esta idea? Y por supuesto, pues ir a revisarlo. Muchas gracias. No, gracias, doctor Irving. Un gusto tenerle por aquí nuevamente y escuchar todas sus reflexiones. Y siempre platicamos que luego hace falta tiempo para seguir dialogando, para seguir ampliando algún tema específico. Fíjense que ayer uno de los temas que surgió y que también ahí tenemos pendiente es, pues, ¿qué está pasando con la escritura? ¿Cómo están afectando estos cambios en el uso de la inteligencia artificial generativa en la escritura? Entonces, bueno, y así van saliendo varias vertientes muy importantes de poder profundizar en otros espacios. Y bueno, finalmente agradecerle y pedirle por favor al doctor Cardoso que nos dé su mensaje final. Muchas gracias, doctora Carmen. Y lo que acabas de decir me parece también un tema fascinante. Como dices, no da tiempo, pero la escritura, pensando que cambia la escritura, la lectura y por lo tanto también la manera en la que pensamos es sumamente relevante. Agradezco mucho la oportunidad de sumarme a las jornadas. Colegas, me ha encantado mucho también todo lo que han presentado. Me llevo reflexiones para seguir trabajando y agradezco también a todas las y los asistentes por los comentarios, por acompañarnos en este espacio. He estado revisando también lo que preguntan. Creo que hay puntos muy valiosos que aunque ahorita no nos dé tiempo de llevar las respuestas, el hecho de plantearlos y reflexionar sobre ello es muy importante. A mí me gustaría cerrar con una invitación a la paciencia respecto a uno mismo, respecto a docentes que también, por ejemplo, en el ámbito educativo están viendo cómo adaptarse a esta nueva situación, a las instituciones y a pausar esta aceleración tecnológica para reflexionar dónde estamos, cómo queremos utilizarlo. Por ejemplo, en estas cuestiones, como decía Alexandro, preguntarnos por la originalidad, que realmente como tal la originalidad es una idea, pero no es nada completamente original, pero creo que es una muy buena oportunidad para pensar en que cómo podemos declarar su uso, declarar como un principio de transparencia y de compromiso hacia quien nos lee, y recordar también que cuando utilizamos, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial generativa, que cuando planteamos mejores preguntas, obtenemos mejores respuestas. Y para plantear mejores preguntas es un proceso iterativo de práctica, de exploración y de mucha introspección y reflexión. Y saber, que es algo muy importante, que si no conocemos de algo, tenerlo presente, no confiarnos, como decía también el doctor Irving, sobre la primera respuesta, sino que cuestionar por qué nos presenta esta respuesta y no otra, con base en qué criterios, y todo esto, pues llevarlo con calma para no dejarnos llevar por esta velocidad de cambios. Y bueno, pues un gusto, ojalá que podamos coincidir en otros espacios. Gracias por todo. Seguramente que sí, porque ya son nuestros invitados permanentes a las jornadas, así que seguramente que sí, querido doctor. Y bueno, que quisiéramos ahora otorgarles sus constancias, agradeciéndoles esta gran participación. También agradecerle mucho a la doctora Patti que tuvo ahí una situación técnica y que pues ya no pudo volver a incorporarse a la sesión, pero pues que definitivamente le agradecemos esa moderación y el trabajo que nos ha apoyado en este día, ¿no? Entonces ahí van las constancias proyectándose. A ver. Y pues comentarles también algunos de los avisos que normalmente damos al final de las sesiones. En el mes de octubre vamos a tener el encuentro ANUYESTIC que se realizará en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto se está organizando en conjunto entre la ANUYES y la UNAM, así que están cordialmente invitados
a al encuentro a Nuyestic. Será de verdad un gusto poder verles por allí. Y bueno, pues también queremos aprovechar a que ustedes nos hagan favor de hacer extensiva esta invitación. Sigue sin lograrse proyectar, Adrián, no lo vemos. Vamos a ver si volvemos. Ahí ya se visualiza, perdón. No, nada, no. Solo dice como que se ha empezado a compartir, pero no logra proyectarse. Disculpen, a ver Sí, nuevamente. les mandamos la constancia con mucho gusto a todos nuestros participantes. Ahí ya se visualiza. No. A lo mejor hay algo algo raro, pero bueno, si les parece, les hacemos llegar sus constancias, porque tenemos aquí una situación más que nada de la proyección. Y como les estamos platicando, pues invitarles cordialmente al encuentro a Nuyestic. Allí el maestro Froilán está poniendo la información y les cedo la palabra para que pues nos haga favor ya de dar el cierre del evento. Muchísimas gracias a todas y todos. No, pues muchas gracias, doctora Carmen. Felicidades a todos. La verdad es que nos dejaron muchas cosas por reflexionar. Creo que es interesante no dejarlo ahí, ¿no? Debatirlo. Creo que no hay una verdad absoluta. Hay diversas circunstancias en las que, como bien comentaba el doctor Irving, en algunas nos favorece muchísimo, en otras no hay que dejar absorbernos, ¿no? Por esta parte de implementación. Entonces, eh, reiterar el agradecimiento a nuestros excelentes ponentes, doctor Rodrigo, doctora Lourdes, doctor Alexandro, doctor Irving, y por supuesto a nuestra coordinadora del grupo de tecnología educativa, a la doctora Carmen Díaz, así como a Adrián, que también es parte del grupo de inteligencia artificial en Anoyestic. Muchas gracias a todos y bueno, pues seguimos viéndonos aquí a través de las jornadas. Dejamos ahí en el chat el registro para el encuentro Anoyestic. Los esperamos, recuerden, del 27 al 31 de octubre, los 2 primeros días virtuales y los 2 últimos días presenciales. Esperamos puedan acompañarnos en este gran evento que ahora concede en la máxima casa de estudios, la UNAM. Muchas gracias a todos. Fuerte abrazo. Muchas gracias, nos vemos.